Bienvenidos a esta continuación de estas series que hemos estado dando, llamado La Fe de Jesús, el Judaísmo. La Fe de Jesús, el Judaísmo. Y estamos mirando ahora la expectación mesiánica que ambos Jesús, como también las Escrituras nos presentan, que es la esperanza mesiánica del pueblo hebreo de hace muchos años, antes aún de la venida de Jesús. Y esto nos lleva a servir de tener una clara comprensión de que lo que se esperaba en la época mesiánica y cuando ésta no se realizó en el tiempo de Jesús y en otros tiempos, en otras personas que se levantaron lo que es del pueblo, claramente nos declaró de que no era el momento, no era la época mesiánica, ni tampoco tal candidato era el Mesías. Nos dice en Deuteronomio capítulo 7, el verso 15, una de las expectaciones era de que las enfermedades cesarían, como también se daría, producía vida larga, que sería dado al pueblo de Israel, como dice, y quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no los pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecieren. ¿Qué más dice? Y consumirá a todos los pueblos que te da el Eterno tu Dios. No lo perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosos que yo, ¿y cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Eterno tu Dios con el faraón y con todo el Egipto, y las grandes pruebas que vieron tus ojos, y las señales y milagros, y la mano poderosa que el brazo extendido del Eterno tu Dios te sacó. Y así hará el Eterno tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y ahí sigue lo que es más promesas. Es decir, viendo esto claramente, la época que viene sobre Israel es una época en la cual no tendrán temor de sus enemigos, sino que el Eterno le dará la fuerza para poder vencer los enemigos. Y además de eso, que tendrán larga vida. Lo que tendrá es también todas las enfermedades removidas. Como dice en el libro de Job, capítulo 5, verso 26, en verdad a tu sepultura en una buena edad. Así se sembrará aún el maíz en su época, como lo que es una cosa de maíz, ¿verdad? Su tiempo. En Isaías 29, 18, Isaías 33, verso 24, vamos a leer algunos pasajes que es muy importante que comprendamos, porque aquí dice que viene el día muy importante durante esta época mesiánica, en la cual aún los sordos oirán, que dice, y no solamente que oirán, sino oirán las palabras de este libro de Isaías, algo interesante. Dice el verso 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, no dice que las palabras de un ser humano, sino las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Increíble. Los oídos oirán y los ciegos verán. Pero ahí no termina. Dice Isaías 33, verso 24. No dirá el morador, estoy enfermo, el pueblo que more en ella le será perdonado la iniquidad. Que dice Isaías 65, verso 20. Son cosas que ocurrirán, amigos, durante el buen día del Eterno. El día de buen anuncio, de buenas nuevas. Y estas buenas nuevas no estamos hablando de lo que ocurrió durante el primer siglo, porque aunque el mensaje era similar de lo que era y lo que promete de lo que es el profeta Isaías, vimos que no se logró en toda la población, sino en ciertos aspectos a personas individuales que menciona la Biblia cristiana, y por lo tanto no era lo normal de toda la época. En la época mesiánica, los sordos enteros se sanarán, oirán, todos los ciegos verán. Y hasta el día de hoy tenemos personas que son sordos y ciegos.
demostrando una vez más que la época mesiánica no se ha iniciado. Isaías 65, verso 20, que es lo que nos dice. Nos dice claramente, y esto hay que hacernos la pregunta si está ocurriendo esto o no. En nuestra época o en la época de Jesús se ocurrió en una forma plena a todo el pueblo. Dice el 65, verso 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. El niño de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, 100 años se le va a dar a todos. Si una persona que no vive más de 100 años está como algo, tú sabes, mal. Edificarán casas y morarán en ellas y plantarán viños y comerán el fruto de ellas. ¿Qué estamos mirando acá? Una época de oro, de donde hay salud, donde hay prosperidad. Que aún los niños no morirán de pequeños. Los infantes morirán, los niños morirán de 100 años. Amigos, esto no ha ocurrido aún. Aún en el tiempo de Jesús sabemos cuántos niños murieron de diferentes plagas. Está registrado en la historia de Flavio Josefos y muchos otros historiadores del tiempo. Las plagas de enfermedades aún. ¿Qué es lo que leemos en Zacarías capítulo 8, verso 4? Vamos a ir allá a Zacarías por un momento para que veamos lo que dice acá en Zacarías. Y de nuevo le hago la pregunta a ustedes. ¿Ha ocurrido esto durante el tiempo de Jesús, en nuestros tiempos? Zacarías 8:4 nos dice, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, aún han de morar los ancianos y las ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de machos y de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Eterno de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos. ¿No será esto maravilloso delante de mis ojos? Dice el Eterno de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Dios es quien logrará esto, amigos. No es un ser humano. Puede ser que el Eterno utiliza a un ser humano para lograr su voluntad, pero lo lograría por causa que el Eterno está con él. Y esto vemos que no ocurrió durante el tiempo de Jesús ni en nuestro tiempo, aunque ya estamos viendo un vislumbre de muchas de estas cosas. ¿Qué dice también versos que nos asegura seguridad y no tener temor de estar en la tierra prometida, la tierra del pueblo escogido? Vamos a Isaías nuevo, Isaías 54, el verso 13 al 14. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Verso 13 y 14 nos dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Eterno, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué dice? Con justicia será adornada, y estás lejos de opresión, porque no temerás de temor, porque no se acercará a ti. ¿Qué dice? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice el alierdo y que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién creó el destruidor? Vamos a hacer esto porque tenemos que hacer una referencia a algo que es muy mal pensado en cuanto al mundo cristiano. Nosotros no tememos al destruidor, ni tampoco tememos a lo que los cristianos llaman al diablo, a Satanás. Tememos a Dios, porque es Dios que es quien causa y quien crea a todas las fuerzas de destrucción y del mal, y es Él que refrena o deja soltar. Por eso en muchas de las situaciones que leemos, muchas veces Dios se presenta como el Satán. Sí, amigos,
Muchas veces, yo lo he repetido en varias clases ya, muchas veces dice que yo soy tu Satán, Dios mismo, tu adversario, lo que significa la palabra Satán. Entonces cuando leemos estos pasajes que no tenemos que preocuparnos. Pero sí, el mundo que se opone a la voluntad de Dios y que se opone a la voluntad de el fin y el plan divino de que Él ha escogido al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene estos beneficios a su lado. Que Dios dice, si tú haces esto, mi pueblo, yo haré esto. Y yo aseguraré que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto no es para las naciones, amigos. Yo sé que muchos pastores cristianos utilizan este pasaje y gritan, ¡ah! Pero este pasaje particularmente, si ve el contexto, se refiere a una promesa para Israel en particular y es para el pueblo hebreo que Dios le dice esto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y dice, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su salvación de mi verdad, dice o dijo el Eterno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay razón, hay causa para querer ser judío, seguro. Aquí tenemos un perfecto ejemplo. Ser parte del pueblo de Dios, ser parte del pueblo escogido significa muchas cosas buenas, muchas promesas que se cumplen. Y una de estas cosas que se cumple será en la época mesiánica. La época mesiánica que todavía no lo hemos visto. Pero se está viendo las cosas que aquí se cumplen. ¿Qué más nos dice? Vamos a Jeremías, capítulo 46, el verso 27. Porque aquí en Jeremías 46, verso 27, nos dice algo muy interesante. Quiero que lo leen, porque hay tantas personas que viven bajo temor. Aquellos de ustedes que siempre tienen miedo de todo, miedo de lo que es la oscuridad, miedo de lo que es claustrofobia, miedo de subirte en un avión, miedo de aún pensar que tu propia sombra te puede hacerte daño, miedo de enfermedades, miedo de lo que es esta vida, miedo de lo que es la vida venidera. ¿Qué es lo que dice el Eterno al pueblo de Israel? Y esto escuchan muy bien, porque es parte de las promesas dado a la casa de Israel, el siervo Jacob. ¿Qué es lo que dice? Verso 27 dice, esto está en Jeremías 46, y dice, y tú, hablando al siervo, puedes ver el contexto, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, ni temer ni desmayar, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice el Eterno, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Escucha, naciones. Escucha Venezuela, escucha Irán, escucha Irak, escucha a todos los países que han levantado sus manos contra el pueblo escogido de Dios, contra el pueblo de Israel, contra el judío, contra el hebreo. ¿Qué es lo que dice? Claramente el Eterno destruirá a todas las naciones en las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo. ¿Cómo de esto? Ve. Israel será destruido en parte, y eso llega como consecuencia de su comportar. Esto lo hemos hablado en otros videos también, que Dios castiga al hijo que él ama, castiga y corrige. En parte él castiga, él corta. Eso lo vimos también en Éxodos, cuando en la plaga de la oscuridad Dios mató a una cantidad del pueblo por causa de su rebeldía y su involucración con el sistema pagano de lo que era Egipto. Ahora dice acá que no te destruiré de todo, sino que te castigaré con justicia.
De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es decir, no estás exento de ser castigado. Y es aquí que las naciones del mundo dicen, ese es un pueblo rechazado por Dios. Es un pueblo maldito por Dios. Todo esto es una infamia creado por las naciones. ¿Y sabe qué? Dios le dice a las naciones, serán castigados porque yo lo amo. Porque al hijo quien yo amo, yo reprendo y castigo. Yo amo a Israel. Pero ustedes, en la cual viene lo que es el oprobio, en lo que viene lo que es el odio. Ustedes yo lo voy a destruir todos, a todas las naciones. Esto no suena algo lindo. Por eso yo en los videos siempre llamo a la gente a pegarse, a agarrarse al pueblo de Israel. Porque el que ama a las niñas de los ojos de Dios, Dios lo ama y tienen una aseguranza de protección divina porque se han acercado a lo que Dios ama, aunque no somos perfectos. Ningún judío es perfecto. Y Dios no espera la perfección del pueblo de Israel, sino la obediencia. 1000 veces cae el justo, pero 1000 veces se levanta. De este habla el pueblo de Israel. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues muchas más cosas nos dice. Nos dice en Ezequiel, capítulo 38, versos 8 y 11, que habitarán seguro todos de ellos, hablando de Israel. Y dirán, vendremos a una tierra cuyos pueblos no tienen paredes. Iremos, están en descanso y habitan en seguridad. Todos ellos habitando sin paredes, ni con bardas ni con rejas. ¿Qué tipo de pueblo es este? Había un tiempo en el mundo, que uno podía dejar la puerta de su casa abierta, no temiendo que alguien se iba a entrar y robar lo que le pertenecía. Hoy en día, aquí en los Estados Unidos, no se puede hacer eso. Y seguro en Latinoamérica, usted puede pasar a cualquier barriada y vas a ver las casas llenas de hierro, con rejas, con protección, con seguridad. ¿Por causa de qué? Por causa que no hay seguridad. En Israel, donde está la presencia divina, muchos de los habitantes no tienen que hacer estas cosas. Hay paz, aún en medio de todos los problemas de los terroristas que hay paz. Y sin embargo, no podemos decir que esto se ha logrado en totalidad. La época mesiánica va a ser notado por este aspecto de paz y seguridad. Y es ahí que entonces el enemigo va a tratar de destruir a Israel de nuevo. Dios vendrá su defensa, destruyendo a Gog y Magog permanentemente, como hizo con el ejército y el pueblo de Egipto, cuando lo persiguió para matarlo y llevarlo a su muerte. ¿Qué más lo que nos dice? Sofonías, porque ellos se alimentarán y se acostarán y no habrá nadie que le den miedo. No verán el mal, el maligno ya más. Ya no verán aquellas fuerzas que lo aterrorizaron, que lo amenazaban. Todo esto. Esto es un mensaje fuerte para aquellos que han estado amenazando y matando con cuchillo al pueblo hebreo en Israel. Llegará el momento que son ellos que van a tener que temer. Porque lo que le esperan para ellos va a ser peor lo que le han hecho al pueblo de Israel. Zacarías capítulo 14, verso 11 dice, y los hombres habitarán en ella. Jerusalén será inhabitado de seguridad. ¿Qué lugar más seguro que Jerusalén? Donde Dios tiene su ojo puesto. Ahora, esto nos lleva a la conclusión que durante el tiempo de Jesús no hubo seguridad. Hubo los romanos que invadían. Por lo tanto, esto no puede aplicarse a la época ni a Jesús, porque no se logró la expectación mesiánica. Hay versos que nos dice en el Salmo 72:7. 72:7, ¿qué es lo que dice? Y ahí de nuevo tenemos que hacernos la pregunta. ¿Esto sucedió y está sucediendo? Verso 7. Dice, florecerá en sus días justicia. Estamos hablando del rey.
Porque dice el verso 1, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey, y juzgará a tu pueblo con justicia. Entonces más adelante en el verso 7 dice, entonces florecerá en sus días, es decir, el día del rey justo, que es una inferencia al Mesías, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta que los confines de la tierra. Antes de él se apostarán los moradores del desierto. Y sus enemigos lamerán el polvo. Y hay una serie de cosas. Pregunta, ¿cuándo fue Jesús puesto como rey, dominando de mar a mar la tierra de Israel, de tal forma que los enemigos del pueblo estarían lamerando el polvo? Obvio, no fue en su primera venida. Y lo posponieron la idea, el concepto, de este mismo concepto, a una segunda venida. ¿Y qué es lo que dice? Nos da claramente, porque él librará al menesteroso y clamaré, y al afligido no tuviere a quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá su alma, y la sangre de ellos será precioso ante sus ojos. ¿Ante los ojos de quién? Del rey. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y orará por él continuamente, y todo el día se le bendecirá. De nuevo, amigos, vamos a poner por un ejemplo la idea de la segunda venida. Supuestamente dentro del concepto cristiano, la idea de la segunda venida es que Jesús viene en una nube blanca con un caballo, dependiendo si creen en el arrebatamiento de la iglesia o no, porque son conceptos muy difíciles de basarse en la idea de un arrebatamiento silencioso. Eso es un tema separado. Si existe el arrebatamiento cristiano o no, para nosotros no, ni para la Biblia cristiana tampoco. Pero vamos a suponer por un momento, vamos a hacernos referencia al segundo avenimiento, no el rapto. En el segundo avenimiento supuestamente Jesús viene en una nube, en un caballo blanco, para ser el rey que conquista, y viene como rey de reyes, señor de señores, según el libro de Apocalipsis, y viene a dominar a todo el mundo y a castigar a los judíos, dicen muchos cristianos, a castigar a los que son en rebelión. Sin embargo, aquí hay una parte en el Salmo que dice, no, dice que sí, el rey va a dominar con justicia, va a hacer justicia, juzgar justamente, pero tendrá misericordia al del pobre y menesteroso, y salvará la vida de los pobres. ¿No habrá pobres durante la segunda venida? ¿No habrá personas que de verdad están necesitados y que están clamando al rey por merced, no por justicia ni castigo? Claramente este retrato mesiánico no pega, no se asimila al retrato de la segunda venida de Jesús. Amigos, es porque el papel, el teatro, la forma como se está desarrollando no es igual. Y es por esto que yo le hago la pregunta de nuevo. ¿Ocurrió esto en la primera venida? No. ¿Ocurrirá esto en la segunda venida? No, porque según los teólogos y los pastores, eso no es lo que va a pasar en la segunda venida. Léase el libro de Apocalipsis y usted me va a dar lo que es la razón. Bueno, vamos a seguir adelante porque este no es el único pasaje. Dice, y mi pueblo habitará, pacíficamente habitarán, en habitaciones seguras, en un descanso callado. Isaías 32, 18. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando shalom, paz. Ezequiel 39, 9, y habitarán en su ciudad de Israel, y irán de aquí de allá, y echarán a fuego y quemarán todo armamento, ambos los escudos como también las flechas. Claramente los armamentos cesarán. O sea, dice que rompería lo que es la espada,
y la batalla de la tierra ya no habrá batalla, no habrá ejércitos. Todo esto van a poner todo su armamento abajo y van a habitar en seguridad. O sea, dice que él va a romper, el Mesías va a causar de que se rompe todo lo que es armamento también. En Mica dice que van a derritar las espadas y va a hacerlo para instrumentos, para agricultura, para sembrar, para cosechar, algo más productivo. Las naciones ya no levantarán espada contra naciones, ya no van a aprender de estas técnicas de guerra y lo que es el espionaje. Todo esto, amigos, va a cesar. Pero cada uno se va a sentar debajo de su propia viña y bajo su propio árbol de figo, y nadie lo hará hacerle tener miedo. ¿Qué tipo de mundo mesiánico es este, de la cual nos presenta lo que es el primer siglo? No ocurrió. Además, nos dice ahora cosa interesante. El verso nos dice que los animales silvestres no causarían ningún daño, como dice en Isaías 11, versos 6 y 9, el lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el macho cabrito. Y así, de esta forma, no va a haber lo que es ese miedo aún en el mundo animal. No habrá daño ni destruirá en mi santo monte. Grábense esto. Grábense esto. No habrá daño ni destrucción en todo mi santo monte. Amigos, desde la llegada del primer siglo, cuando los romanos ocuparon la tierra nuestra, la tierra santa, la tierra de Israel, ha sido nada más que destrucción y daño que han hecho al pueblo de Israel de un siglo hasta el otro. Podemos trazarlo aún hasta lo que es la Inquisición, hasta aún después de la Inquisición, los programas que perseguían al pueblo de Israel y a todos aquellos que se convertían a ser parte del pueblo, porque a esto también son judíos. No piensa que simplemente si tienen DNA judío, que son judíos. Créame que hay muchos palestinos que tienen DNA judíos y no son necesariamente clasificados como judíos. Esto nos lleva a una conclusión, claramente. Estamos hablando del pueblo del pacto, del pueblo de Israel, que son parte de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, no de Abraham, Ismael y Esaú. Al llegar a esta conclusión tenemos un mundo diferente. Totalmente de un concepto diferente, porque dice claramente que aún el lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá lo que es la paja y como también el buey. La serpiente, la comida de la serpiente será lo que es el polvo. Y no habrá daño en mi santo monte, dice el Eterno. Esto de nuevo repetido, Isaías 11. Capítulo 11, verso 9, Isaías 65, verso 25. Y para enfatizarlo de nuevo, repite el profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 25. Y yo causaré que las bestias malévolas cesarán de la tierra y habitarán en seguridad en el desierto y dormirán en los matorrales. Oseas 2:18. En aquel día haré un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con todas las cosas que caminan por la tierra, y haré que se acuesten seguros. Es decir, habrá seguridad para unas criaturas. Amigos, ¿esto pasó durante el tiempo de Jesús? No. ¿Esto pasó hoy en día? No. Pasará en la época mesiánica y por lo tanto, amigos, nos dice claramente que Jesús no pudo ser el Mesías de un reino mesiánico que no se inició y que no estamos en una época mesiánica. Por lo tanto, cuando ustedes consideran fue Jesús el Cristo, con esto y más pruebas que vamos a hablar acerca de lo que se esperaba según la Biblia, ustedes lo pueden buscar todos estos pasajes y yo voy a darle mucho más citas. ¿Con qué fin? Para hacerle entender claramente que Jesús no puede ser el Mesías. Jesús no puede ser el Cristo. Y por lo tanto fue un Mesías o un Cristo
que en sí nunca realizó su papel. Una idea increíble, un concepto precioso, pero fuera de lo que es la práctica no se realizó. Obvio, esto es una problemática para muchos de ustedes, porque significa si Él no es el Cristo, entonces en concepto paulino, ustedes están todavía en sus pecados. Bueno, eso es un tema para otro video, pero todo le aseguro, no por mis palabras, sino por la palabra del Eterno, claramente, yo quiero que el Mesías ya venga. Yo quiero que todas estas promesas se hagan ya realidad para el pueblo de Israel y el mundo también se va a beneficiar. Pero la realidad es que tenemos que ser real con nosotros mismos. No ha llegado. Y por lo tanto, la mejor cosa que usted puede hacer, y yo se lo digo honestamente, y no permite que ningún rabino le desanime sobre esto, tiene dos opciones. Número uno, ser parte del pueblo de Israel. Apégate a Israel. Si no quieres ser parte del pueblo de Israel, como quiera, apoya al pueblo de Israel, apegándote a ellos, y a que sea por lo menos seguir las 7 leyes de Noé, por lo menos. Y si esto no basta, entonces no sé qué más decir. No sé qué más decir. La recomendación judía es esta. Nosotros no tratamos de dominar la plataforma y decir tú tienes que hacerlo a nuestra forma o no sirve. Yo le estoy presentando la idea de que es beneficioso ser parte del pueblo de Israel, aunque en este momento estamos sufriendo. Aunque en este momento somos, se puede decir, el enfoque de la negatividad de las naciones del mundo. Pero no será siempre así. Como ustedes saben, siempre flotamos para arriba. Siempre somos lo que Dios nos ha declarado que somos el pueblo escogido, elegido, no porque yo lo digo, sino que Dios ya lo ha dicho y se ha confirmado a través de los siglos que hasta el día de hoy el judío sigue y las naciones del pasado ya no existen. Shalom, shalom, vamos a seguir con este tema y recuérdense, esta es una serie de ver las expectaciones mesiánicas. No se ha alegrado aún. Lo queremos ya. Shalom.